De Hong Kong a Sudán y de Rusia a Venezuela, el mundo asiste a una nueva ola de protestas callejeras. En esta edición de Efecto Naim, exploramos las sorpresas que esconde el activismo del siglo XXI y qué diferencia las manifestaciones exitosas de las que no lo son. Además, le revelamos todo lo que tiene que saber sobre Boris Johnson, el nuevo primer ministro del Reino Unido. Y conocemos a los abuelos que están imponiendo modas y marcando la pauta en la Internet. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Las manifestaciones por el derecho al aborto legal en Argentina, el movimiento de los chalecos amarillos en Francia, miles de estudiantes que se han tomado calles alrededor del mundo protestando porque no se hace más en defensa del medio ambiente, marchas masivas anticorrupción en Chequia. Estas son solo algunas de las protestas que este año han acaparado los titulares. Y es que desde Hong Kong a Sudán y de Rusia a Venezuela, el mundo asiste a una ola de protestas callejeras. Todo el mundo está tomando las calles, trancando avenidas, protestando. Esto no es nada nuevo, por supuesto. La política y las actividades de calle siempre han ido de la mano. Pero pareciera que las protestas callejeras se han puesto de moda como forma de expresión política. Pero no es solo eso. Algunos expertos aseguran que el activismo cívico se ha modificado recientemente. ¿Pero cómo? Realmente vivimos una nueva ola de activismo global. Está teniendo consecuencias. Estas marchas sirven para algo. Para responder a preguntas como estas, hemos ido a las calles. Hemos ido alrededor del mundo a conocer manifestantes de todas partes para que nos ayuden a entender qué los moviliza, qué los motiva, qué caracteriza a los movimientos sociales recientes y qué diferencias tienen con respecto a las protestas que históricamente han tenido lugar en las calles. Hoy vamos a indagar sobre las sorpresas que esconde el activismo cívico en este temprano siglo XXI. Miren. A principios de 2018, millones de personas en Sudán tomaron las calles exigiendo la renuncia del jefe de Estado. Luego de casi un año de resistencia, decenas de muertos y cientos de heridos, el líder autocrático Omar al-Bashir fue destituido de su cargo. Hoy me siento patriótico. Creo que debemos derrotar la opresión. Por eso estamos aquí, para enseñarle a las generaciones más jóvenes cómo vivir en una sociedad transparente. Desde Hong Kong hasta Guatemala, son cada vez más las personas que expresan su indignación en la calle. Tanto así que el experto en movimientos sociales y procesos de democracia, Richard Youngs, sostiene que actualmente vivimos en una nueva era de activismo global. Ha habido otros periodos históricos con muchas protestas, pero hoy en día las protestas están ocurriendo con más frecuencia, a veces son mucho más grandes que antes, y están ocurriendo en todas las regiones del mundo, en países ricos, en países más pobres, en países democráticos y también en regímenes autoritarios. Las manifestaciones que entre 2010 y 2013 buscaron derrocar gobiernos autocráticos en Medio Oriente y se dieron a conocer como la Primavera Árabe, marcaron un antes y un después en la historia de las protestas, pues fueron organizadas principalmente a través de las redes sociales. Desde entonces, la llamada nueva era de activismo global se ha visto marcada por el creciente acceso a la tecnología. Incluso existen aplicaciones móviles diseñadas específicamente para los manifestantes, como Vbot y FireChat, que permiten comunicarse aun cuando los gobiernos bloquean las señales. Sin embargo, no solo ha cambiado la forma de convocar protestas, sino también la manera como se expresan los manifestantes. En bicicletas, bajo el agua, en kayaks y hasta con reggaetón. Protestaron los puertorriqueños en julio de 2019 hasta conseguir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Las creativas manifestaciones fueron en respuesta a la filtración de conversaciones controversiales y hasta ofensivas entre el entonces mandatario y sus allegados.
Además de que estamos a favor de que Ricky renuncie, estamos para expresar nuestro talento, para que Puerto Rico vea y el mundo entero vea que Puerto Rico tiene mucho talento por expresar. Puerto Rico es ejemplo de otra tendencia. Las protestas del siglo XXI exigen cambios más concretos y estratégicos. Las luchas sobre temas universales están cediendo espacio en la calle a luchas con metas más específicas, como la destitución de líderes corruptos o la enmienda de ciertas leyes. Por otro lado, mientras la política a nivel global se inclina hacia ideologías de derecha, también ha resurgido el activismo conservador. En países como Grecia y Alemania, por ejemplo, se han dado protestas masivas que responden a una retórica antiinmigrante y nacionalista que ha ido tomando importancia en el ámbito político. En Estados Unidos, tras la elección de Donald Trump, se han visto una cantidad alarmante de protestas de extrema derecha y de supremacistas blancos, como la que se dio lugar en Charlottesville, en el estado de Virginia, en 2017, que terminó en enfrentamientos violentos entre grupos de ultraderecha, estudiantes y la policía. A pesar de estos cambios en el activismo, permanecen importantes preguntas sobre el éxito y la eficacia de las protestas callejeras, sobre todo a medida que estas nuevas formas de protestar penetran movimientos globales como el #MeToo o la lucha contra el cambio climático. Hoy en día parece bastante fácil convocar protestas en una manera muy rápida, de convocar números muy grandes de gente a la calle. Pero el desafío más complicado es cómo mantener el momentum, el espíritu de las protestas en el largo plazo y cómo convertir las frustraciones de la gente en programas políticos más coherentes. Además, aunque la tecnología puede facilitar la organización rápida de protestas, también abre paso a que surjan movimientos sin líderes definidos y a veces no tener una figura que unifique puede resultar en el fracaso. También existen fuerzas externas que pueden asfixiar hasta los movimientos más organizados, como gobiernos autocráticos, la falta de cooperación internacional y la represión policial. Pero aquellos que buscan llevar sus luchas a las calles continúan respondiendo con perseverancia e ingenio, a veces arriesgando sus vidas para introducir reformas políticas y sociales. Cuando se trata de activismo, cuando se trata de política, hay un factor que no ha cambiado y que no va a cambiar nunca, que es la importancia de las relaciones personales, la importancia de los líderes. El éxito requiere que haya jefes y jefas, por supuesto. La ilusión de un activismo basado en decisiones colectivas a través de teléfonos celulares y sin líderes claros suele terminar siendo solo eso, una ilusión. Al regresar a la pausa voy a cambiar de tema. Nos vamos al Reino Unido, donde un nuevo primer ministro acaba de asumir el cargo. Se llama, como sabemos, Boris Johnson. Muy particular, muy peculiar personaje. Lo vamos a conocer más allá de los titulares. Les va a interesar mucho, no se vayan. En mayo del año 2019, Theresa May anunció su renuncia al cargo de primera ministra del Reino Unido. Y es que May pasó casi 3 años tratando de honrar el resultado del referéndum del Brexit que hubo en el año 2016. Ese año se le preguntó a los ciudadanos si estaban de acuerdo con divorciarse de la Unión Europea. Y por un mínimo margen, 3.8% dijeron que sí. Pero volvamos a la renuncia de Theresa May. Cuando ella hizo el anuncio, obviamente todos los políticos, varios políticos importantísimos y muchos otros, lanzaron su candidatura para convertirse en los líderes del país, primer ministro del Reino Unido. Pero durante la campaña siempre hubo un claro favorito. Se llama Boris Johnson. Es un hombre muy controversial, muy polémico, es extravagante, es irreverente, es inteligente, pero también tiene fama de ser muy flojo. Y ha ganado el desprecio de muchísimos, pero también la admiración de muchos otros, incluida la del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. They're saying Britain Trump. They call him Britain Trump, and people are saying that's a good thing. Así, en julio del año 2019, este controversial líder se convirtió en el primer ministro del Reino Unido. Y ahora debe tomar las riendas de un país que atraviesa una profunda crisis política, de la cual él en parte es responsable. Un país en el cual los partidos y la sociedad están más divididos que nunca, polarizados, crispados, enfrentados. Pero, ¿quién es realmente Boris Johnson? ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta y qué significa su elección para el Reino Unido y para el resto del mundo?
Vamos a responder a estas preguntas en el siguiente reportaje. Miren. Entre aplausos y abucheos, Boris Johnson se convirtió en el líder del Partido Conservador del Reino Unido, conocido como los Tories. Días después, fue elegido primer ministro de este país. I say to all the doubters, Jude, we are going to energize the country. We're going to get Brexit done. Para sus fanáticos es un líder carismático, unificador y liberal. Pero para sus críticos es un hombre oportunista, populista y torpe. Alexander Boris de Pfeffel Johnson no siempre quiso ser político. Nació en Nueva York en 1964 y estudió en prestigiosas instituciones del Reino Unido como la Universidad de Oxford. Luego se dedicó al periodismo y trabajó en el respetado diario inglés The Times, de donde fue despedido por inventar un testimonio. Aún así, llegó a ocupar importantes cargos en varios medios de comunicación europeos. Johnson se hizo famoso entre sus lectores por maquillar o exagerar la verdad. Algunos como John Palmer, quien fue su editor en el periódico The Daily Telegraph, pensaron que esta reputación sería un obstáculo en su carrera política. Nunca pensé que lo tomaría en serio como político porque nunca fue alguien que leía los reportes. Nunca se interesó en entender las cifras, la información o la data detrás de asuntos políticos complejos. Contra todo pronóstico, Johnson llegó al Parlamento del Reino Unido en 2001. Su visión era más progresista que la del resto del Partido Conservador y varias veces votó por políticas a favor de la comunidad LGBT. Este historial lo ayudó a ganar la alcaldía de Londres en el 2008, pues ha sido el primer y único Tory en gobernar la muy liberal capital de Gran Bretaña. Johnson se dio a conocer como un líder carismático, con discursos elocuentes y con trucos publicitarios capaces de emocionar a la población, aunque no siempre tenía éxito. En la inauguración de los Juegos Olímpicos del 2012, Johnson se quedó atascado mientras intentaba hacer una gran entrada. Según Harry Mount, quien escribió una biografía de este excéntrico político, esta imagen de bufón ha sido la clave del éxito con sus seguidores. No es cierto que Boris es caótico. Las personas creen que es flojo, pero en realidad es una cortina de humo brillante, al igual que la comedia, para tapar su ambición y su trabajo duro. Su mandato como alcalde no estuvo libre de escándalos. Johnson no cumplió varias de sus promesas. La más controversial fue la construcción imposible de un aeropuerto en el río Támesis, para la cual se destinaron $6 millones solo en investigaciones. En 2016, Johnson se convirtió en un activista del movimiento Brexit, traicionando al entonces primer ministro y líder de su partido, David Cameron. Johnson fue fuertemente criticado por propagar información falsa durante la campaña. Por ejemplo, aseguró que el Reino Unido le enviaba casi $440 millones semanales a la Unión Europea, cuando en realidad eran $350 millones. Tras la victoria del Brexit y la consecuente renuncia de David Cameron, Boris Johnson emergió como el obvio sucesor, pero se retiró de la contienda luego de que Michael Gove, quien era uno de sus principales aliados, le retirara su apoyo. Así, Theresa May se convirtió en la primera ministra del Reino Unido y nombró a Johnson como secretario de Asuntos Exteriores, cargo al cual Johnson renunció en el 2018 luego de que May no consiguiera llegar a un acuerdo que estipule los términos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ahora, el destino del Reino Unido está en las manos de Boris Johnson. El plazo para abandonar la Unión Europea se vence el 31 de octubre y para este líder no hay vuelta atrás. And we're going to come out, deal or no deal, on October the 31st. Abandonar la Unión Europea sin ningún marco de regulaciones en términos económicos, políticos y migratorios es el peor escenario para algunos expertos, pues hay quienes aseguran que esto implicaría una recesión económica global y hasta escasez de alimentos en el Reino Unido. Por su parte, el primer ministro anunció que destinaría alrededor de $120 millones en campañas publicitarias para preparar a la población ante una posible salida sin acuerdo.
Se trataría de la campaña más costosa desde la Segunda Guerra Mundial en el Reino Unido. Está por verse si sus palabras son ciertas o se sumarán a la lista de promesas incumplidas. El futuro del Reino Unido, de toda Europa y por lo tanto de muchas cosas que nos van a afectar a todos independientemente de donde estemos, van a depender de qué le pasa y cómo lidera al país y a esa transición tan compleja del Brexit el primer ministro Boris Johnson. Al regresar de la pausa pasamos a nuestra sección de genialidades memorables. Los voy a llevar a Argentina, así es, Argentina, y les voy a presentar algunos políticos con opiniones algo volátiles, digamos. Bueno, algunos dirían hipócritas, pero ya van a ver. Este 11 de agosto en Argentina se están llevando a cabo las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Son conocidas en Argentina como PASO. Allí los políticos de un mismo partido compiten para definir los candidatos que representarán a ese partido en las elecciones generales de todo el país que tienen lugar el 27 de octubre. En estos comicios hay rostros familiares, como por ejemplo el del actual presidente Mauricio Macri, quien está buscando la reelección. Otro rostro muy conocido es el de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, quien se postula ahora como la candidata a la vicepresidencia junto a Alberto Fernández. Estas caras conocidas incluyen a Miguel Ángel Pichetto. Este es un político argentino con una larga e interesante trayectoria. En el año 2001 llegó a ser senador de la Nación. En ese momento estaba representando al Partido Justicialista, que hoy es la principal fuerza opositora al gobierno de Mauricio Macri. De hecho, fue presidente del bloque de senadores de ese partido durante 17 años consecutivos. Pero en estas votaciones, Pichetto no solo apareció en la papeleta para votar, también terminó en nuestro catálogo de genios memorables. Se lo merecen. Miren. En 2015, Mauricio Macri llegó al poder prometiendo traer cambio. Quizás es por eso que ese mismo año apareció en un video criticando al senador Miguel Ángel Pichetto por ser parte de un grupo de políticos que habían gobernado en la Argentina durante 25 años. Hace 25 años que vos ves que es el mismo grupo de gente. Que cambia el presidente, pero los de abajo son todos los mismos. Ahí yo lo ejemplifico con Pichetto. ¿Lo ubicás a Pichetto? Sí. Pichetto ha asesorado a varios expresidentes, incluida la principal opositora al gobierno de Macri, Cristina Fernández de Kirchner. Pero en mayo de 2019 comenzaron a propagarse rumores de que en las elecciones de este año, Pichetto sería el candidato a la vicepresidencia junto al actual mandatario. O sea, usted también, cero chances de ser candidato a vicepresidente en la fórmula con Macri. No, porque tengo una historia y tengo un compromiso con mi partido. Sin embargo, 11 días más tarde, Macri confirmó lo que muchos sospechaban a través de su cuenta de Twitter. Y el senador parece que no tuvo que darle mucha cabeza al asunto de abandonar su presunto compromiso con el Partido Justicialista, al cual había pertenecido. Inmediatamente le dije que sí. Está por verse si Macri y Pichetto salen victoriosos, pero esperemos que a la hora de gobernar sean más comprometidos con sus posturas. Pareciera ser que algunos políticos tienen memorias volátiles, muy selectivas, y en ese sentido los argentinos no son diferentes al resto del mundo. Políticos con memorias selectivas, volátiles, algunos dirían hipócritas. Si usted tiene algún genio memorable que debe ser expuesto en este programa, por favor, díganoslo. Escriba a Efecto Naim usando la cuenta de Twitter del programa @Efecto Naim o mi cuenta personal @Moisés Naim. Y para terminar el programa, les voy a hablar de los influencers, los influyentes. Esas personas que publican textos, videos o fotos en redes sociales, en Twitter, YouTube o Instagram. Y resulta que millones de personas los siguen, les quieren saber qué hacen, qué piensan, etc. Por lo general, cuando pensamos en estas estrellas de las redes sociales, estos influyentes,
Se nos viene a la mente jóvenes millennials que usan estas plataformas para contar el mundo de sus viajes, para dar consejos de moda o para jugar videojuegos. Pero resulta que también hay abuelos que están arrasando en Internet. Aquí les voy a mostrar los más destacados influencers de la tercera edad. Miren. La estadounidense Shirley Curry, de 82 años, es toda una celebridad en la plataforma de YouTube. Es de esas que se llaman YouTubers. Sus más de 700,000 seguidores disfrutan tanto verla jugar el videojuego de acción The Elder Scrolls, que hicieron una petición online a la compañía que produce el juego y ahora será inmortalizada como un personaje más. La peruana Esperanza Rosas, de 73 años, se enfoca más bien en enseñarle a sus seguidores a tejer. Su canal se llama Tejiendo Perú y ya tiene casi 1,5 millones de suscriptores. El británico Tim Rowett, que ha sido catalogado como uno de los mejores youtubers de más de 50 años, según el periódico The Telegraph, con divertidas ilusiones ópticas, ha conseguido captar la atención de más de 1 millón de seguidores en su canal Grand Illusions. La estadounidense Helen Van Winkle es conocida como Buddy Winkle. Con su peculiar forma de vestir, ha cautivado a casi 4 millones de seguidores en Instagram, convirtiéndose en una influencer a sus 91 años. Por su parte, el abuelo youtuber de la India, Narayana Reddy, publica videos en los que se le ve preparando enormes cantidades de comida que luego regala a los niños huérfanos. En su canal de YouTube, Grandpa Kitchen, cuenta con más de 5 millones de fans. Ya lo ve, la edad no es límite para marcar pautas o para imponer modas, estilos, costumbres en la Internet. Los influencers de la tercera edad. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante.